esta mañana con ustedes. Ahí me avisó que se está grabando. Eh, Quiero saludarlos a todos. Feliz Día del Padre. Imagino que la mayoría ya, algunos recibió su desayuno en la cama, calentito. Pero bueno, estamos contentos de poder compartir este día especial con nuestros seres queridos. Y bueno, tenemos que estudiar ahí, vamos a estudiar el Salmo 73. Es un salmo precioso. Es un salmo que podíamos catalogarlo como un salmo sapiencial, un salmo de sabiduría, un salmo que quizás viene volviendo a un tema ya expuesto anteriormente, quizás en el Salmo 37. Sí, voy a leer solamente un versículo ahí. Dice: no te impaciente a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y un versículo 7 conocido dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. O un salmo, te decía, un salmo 49 también, eh, que habla acerca del mismo tema y que termina diciendo, eh, el hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. Una cita que se va a retomar en este Salmo 73, que ahora lo vamos a leer, pero tiene que ver con una aparente contradicción entre lo que es eh, esa sociedad malvada que va prosperando y que pareciera que la moralidad humana y el éxito en la vida se van contradiciendo, ¿no? Y presenta un desafío, un gran desafío teológico y quizás importante en aquel momento en lo intelectual para la antigüedad, porque se pensaba que el éxito en la vida estaba directamente relacionado con la bendición divina, mientras que los fracasos y las dificultades se asociaban con el juicio del Señor. Así que ese salmo que nosotros vamos a estudiar hoy va a enfatizar la verdadera prueba del bienestar humano, de la dicha de la vida, que no está en la ostentación del poder ni en el disfrute de las riquezas, sino en la relación con Dios. El salmista va a ir reconociendo este sentido de la vida y él va a decir que el sentido de la vida no es coeficiente de las riquezas, porque las riquezas pueden llegar a conducir a la ruina a las personas. Así que el poema va a poner en relieve este conflicto ético, personal, social, de manera compleja y muy seria. Y es un conflicto que nosotros vamos a ver que va a superar los límites del tiempo. La perplejidad que generan las inconsistencias morales de la vida, situaciones que traen, en ese momento trajeron dolor, trajeron sufrimiento y trajeron confusión a la vida de el salmista que nosotros vamos a leer hoy en esta oportunidad. Así que su autor debe haber sido una persona con una vida llena de dolores, tormentos, enfermedades, fatigas, sufrimientos, como muchas otras personas. Y el título ahí lo va a asociar con Asaf, ¿sí? Un levita de los cantores del templo. Y él va a hacer una división, yo te la puedo marcar acá y quizás después igualmente no es la que voy a seguir todo el tiempo, pero desde el versículo 1 al versículo 3, él dice: Dios es bueno con su pueblo, es la primera impresión que él tiene de Dios y es lo que él quiere decir acerca de Dios. Luego desde el versículo 4 al versículo 12, él habla acerca de la prosperidad de la gente malvada. Luego, desde el versículo 13 hasta el versículo 17, va a decir las dificultades de las personas justas. Luego, del 18 al 22, la infelicidad de la gente malvada. Y del 23 al 28, la esperanza de las personas buenas. Siendo el versículo 17, que te voy a leer ahora, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Siendo el versículo 17 el centro teológico de este salmo.
Él entendió algo ahí, lo vamos a ver de a poco. Fue un descubrimiento intelectual, un descubrimiento moral, teológico y espiritual en su vida. Cuando él entra al santuario del Señor, comprende todo lo que él venía diciendo anteriormente, que ahora lo vamos a leer. Así que vamos a ir directamente quizás al comienzo del Salmo, ahí en el versículo 1, y vamos a ver cómo él hace una declaración de fe positiva en ese versículo 1. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y empieza a cambiar a partir del versículo 2, porque dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Así que el Salmo comienza con esta declaración de fe positiva. Antes de iniciar a analizar todo este Salmo, él describe y descubre el problema principal de su poema. Así que el salmista va a decir, esta es mi conclusión teológica. Ayer hablaba con algunos muchachos con un club bíblico temprano y les hablaba del concepto que cada uno tiene de Dios, de cómo las personas se han hecho un concepto de Dios y forman a Dios, dice Erwin Luxer, que hacemos a Dios de dimensiones manejables. Claro, el hombre ha hecho a Dios a sus dimensiones manejables, le ha dado sus formas y ha creído que Dios es como él piensa que es y no ha tenido la revelación de Dios. Así que él dice, Dios es bueno con su pueblo. Las personas, dice, de limpio corazón. Dios es bueno con ellos. Es decir, aquellas personas que van actuando en rectitud y en buena confianza pueden esperar en la bondad de Dios y deben confiar en el favor y la misericordia de Dios. Eso es lo que él decía. Pero junto a esta importante declaración de fe inicial del salmista, él va a reconocer un problema. Ese problema que lo va a inspirar en sus reflexiones que siguen adelante. Él va a decir, la prosperidad de las personas impías y arrogantes me causan un problema. Así que ese descubrimiento que él tiene lo va a desorientar y lo va a confundir. Y él describe en esos versículos que acabamos de leer como que casi me hacen deslizar. Lo que yo veo, lo que yo digo de Dios y lo que yo estoy viendo, y lo que yo veo a mi alrededor. Lo que yo creo de Dios y lo que pasa, a él le estaba trayendo una confusión y ahí un conflicto. Así que si vas al versículo 2, dice, mis pies se deslizaron. O sea, casi sin control de las acciones, casi sin control de su camino. Él está casi cayendo. Sí, nos ha pasado varias veces, ¿no? Algunos de nosotros, quizás algunos más propensos a las caídas que otros, o más propensos a resbalarse que otros, ¿sí? Casi se deslizaron mis pies. Y cuando vos te estás cayendo, es un punto de desesperación, ¿no? Es como diciendo, a ver, ¿de dónde me agarro? ¿De quién me agarro, no? ¿De dónde me mantengo en pie? Y él comienza a comparar su situación con la situación que él estaba viendo en los impíos y casi se está resbalando. Así que la imagen literaria es de un terreno resbaloso que va revelando una naturaleza compleja y difícil de crisis. Y aunque él puede caminar por esos terrenos, su paso no es seguro y no es firme. Esa es la situación en la cual él se estaba encontrando. En el versículo 3 él va a identificar el problema. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Y eso es buenísimo. Es buenísimo que alguien pueda identificar el problema que lo lleva a pensar o a estar en la situación que se encuentra, resbalando. Así que él está en ese problema y él dice envidia, desear algo que otro posee y lo quiero para mí. Tiene que ver con esa realidad que él va conociendo de la situación. Así que la idea original de la palabra tiene el sentido de sentirse celoso. Estoy celoso por la situación del otro.
y estoy deseándolo para mí. Lo que hace muy gráfico esta palabra o esta expresión que él utiliza acá es Santiago 4, versículos 2 y 3, cuando dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podés obtener, combatís y hacés la guerra, pero no tenés porque no pedís. Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal para gastar en tus deseos o en tus placeres o en tus deleites. Así que esa era la condición en la que él estaba. ¿Y cómo se amplía esta condición? Cuando él en el final del versículo 3 dice: viendo la prosperidad de los impíos. Viendo la prosperidad de los impíos. Él está mirando y no deja de ver. Y desde el versículo 4 hasta el versículo 16, que vamos a ir mirándolo rápidamente y quizás resaltando algunas cosas, es el poeta mirando la prosperidad del impío y viendo cómo eso va dañando y lastimando su corazón y su vida, y es deslizando. Vos ves que es una persona casi que se está viendo, que va resbalando, que va caminando en ese terreno fangoso de la envidia, por no poder entender o por no poder comprender. Así que él dice: yo estoy viendo la prosperidad del impío, y él va contando lo que cree que él ahí es una bendición o es la prosperidad para el otro. Así que esta segunda sección que yo le había marcado anteriormente, desde el capítulo 4 hasta el versículo 12, va revelando el análisis que ese poeta va haciendo de la vida de esas personas. Y él dice: son personas que están llenos de orgullo. ¿Sí? Él va diciendo, ahí podemos leer desde el 4, porque no tienen congoja por la muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, lo cubre el vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Y está hablando acerca de personas obesas, ¿sí? Que tenían muchísimo alimento, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dice: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, aguas con abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y hace esa comparación. Así que dice: ellos están llenos de orgullo, no les preocupa la muerte, ellos se sienten fuertes, no se enfrentan a las dificultades cotidianas, no son azotados de los sinsabores continuos de la vida. Es la actitud esa de prepotencia que los va a mover a actuar con tal violencia, porque son personas que se sienten impunes ante esa comunidad que les está rodeando. Y entonces en su actuar, dice, se están burlando de la vida y van haciendo planes para actuar de tal forma o de otra forma. Quizás es un poquito lo que Santiago les habla a aquellos ricos insensatos que van haciendo planes en el mañana, y él les dice: cuando no saben qué es lo que va a pasar mañana. Es interesante hablar acerca de lo incierto que podrían ser esas riquezas o esas bendiciones que ellos tomaban, y ellos están burlando de la vida y haciendo estos planes, y hacen referencia a hablar en contra del cielo, a hablar en contra de Dios, en contra de la tierra, haciendo alusión a aquellas personas que estaban a su alrededor. La soberbia los cautiva. Y no pienso solamente en personas como estas que menciona el Salmo, sino pienso en muchos de nosotros que podemos ser por momentos cautivados por la soberbia, por el poder, por tener más de quizás de lo que pudiéramos necesitar. Y entonces esa soberbia los hace hablar y los hace actuar en contra de lo que es la obra de Dios, el cielo y la tierra. Y la imagen literaria que utiliza el poeta es hablar acerca de todo aquello creado por Dios, perdón, que va manifestando un orgullo y un optimismo, pero supremo. Y esto es lo que
el salmista está envidiando. Así que ante todo esto que él está viendo de las personas en contra de la creación y en contra de lo que es su pueblo, y cómo rechazan aún a Dios, él en contraposición a esto llega al versículo 10 diciendo, bueno, Dios va a bendecir a su pueblo con aguas en abundancia. Y eso representa la prosperidad, el disfrute, ante el asombro y la consternación de aquellas personas impías que en algún momento iban a ver que Dios en su sabiduría y en su conocimiento y en su bendición iba a proveer a su pueblo. Así que él decide destacar a un Dios que para él es altísimo y que ellos no pueden conocer y no pueden llegar a tal prudencia y tal sabiduría porque son arrogantes y se han enaltecido. Así que él utiliza imágenes de estas personas y dice la soberbia, por ejemplo, en el versículo 6, los adorna. Ellos son adornados por la soberbia, tienen una corona de soberbia. La soberbia es su fuente de prestigio. Qué duro, qué palabras duras. La soberbia son la fuente de su prestigio. Él dice también de ellos la violencia, y también el versículo 6 les sirve como un vestido o como una cobertura. No solamente están coronados y es la fuente de prestigio, la soberbia, sino que su vestido es eso. Son cubiertos de soberbia. Pero él dice también más adelante, ahí versículo 7, versículo 7, dice, los ojos les saltan de gordura, hablando acerca de su prosperidad económica, su prestigio social, su disfrute de la vida. Dice, ellos están obesos. Así que él va analizando la actitud que ellos tienen y dice, son como un monstruo que quieren comerse todo en el cielo y en la tierra. Eso es la soberbia. Y vos decís cómo esta persona estaba en esa situación, resbalando y envidiando todo eso. Pero nosotros lo hacemos. Nosotros vemos la casa de este, el auto de aquel, el sueldo de este, el sueldo del otro, la posesión de aquel, el vestido de este, el vestido de aquel. Y en este mundo, en esta sociedad completamente consumista, y no era la sociedad de aquel entonces, nos van entrando por los ojos, porque para eso están los comerciales, y nos van diciendo esto es lo importante, hasta tal punto de ponerte ahí una gaseosa y decirte esto es lo que va a saciar tu sed. Y realmente van perdiéndonos a tal punto de que puede llegar una persona a ese versículo 13 y decir lo que dice el salmista, en vano he limpiado mis manos, en vano he limpiado mi corazón. ¿Y para qué lavé mis manos con la inocencia? Así que alguien que se apartaba del pecado porque creía que eso le iba a traer quizás bendición, una bendición adicional, quizás un concepto equivocado de eso. Pero él dice, en vano voy a recibir azotes en lugar de bendición. Es en vano. Versículo 14. Así que él quizás tenía una expectativa de otra cosa para él. Y esto provoca una gran batalla en el pensamiento. Si vos lees desde el versículo 4 hasta el versículo 12, vas a encontrar un hombre que está batallando en su mente. Tiene una guerra porque hay algo que a él le parece una contradicción. Piensa que sus actitudes justas en esta vida han sido inútiles. Él entiende que sus buenas acciones fueron en vano, porque solamente recibe de la vida azotes diarios y castigos continuos. Así que el sufrimiento, el dolor le han acompañado todas las mañanas. Así que la gravedad de su condición
en su gravedad de la condición que tenía, él está siendo tentado a también hablar con arrogancia y hablar con orgullo y vivir una vida de soberbia y de buscar la prosperidad que el mundo le puede ofrecer. Eh, y está en un momento de situación difícil, de una condición impropia y donde sus convicciones están yendo al suelo. Por eso él dice, casi están resbalando mis pies. Casi de una forma injusta, dice, ya había lavado mis manos, lo que tiene que ver en la antigüedad con una expresión de una señal de inocencia. Y llega ese genial y único versículo 17 para decir, hasta que entrando en el santuario. Claro, llega el momento donde él puede entrar en razón. Y ese versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es como dijera, estando en la presencia de Dios, por fin entendí todo. Es como que comprendí, se le salió el velo de sus ojos. Mis pies casi se estaban resbalando, pero esos pies que iban resbalando, que casi no podían caminar, los llevan al santuario y llega al lugar de la presencia de Dios y ahí entiende el fin de ellos. Y quizás podemos decir, es en la presencia de Dios donde entendemos todo. Es en la presencia de Dios donde entendemos la situación por la cual estamos pasando ahora. Es en la presencia de Dios donde entendemos nuestro sufrimiento, donde entendemos nuestro dolor, donde entendemos cuál es el propósito de Dios para ese momento en nuestra vida. Entendemos la situación, porque nosotros empezamos a compararnos con otros, a ver aquello, lo otro que tiene mi hermano o aquel impío o aquel, ¿sí? Y nos vamos lastimando el corazón y vamos siguiendo en caída libre cuando nos vamos preguntando si lo que estamos haciendo realmente está bueno y quizás empezamos a justificar nuestra vida hasta el momento que regresamos a Dios y comprendemos y comenzamos a pensar de una manera correcta, comenzamos a pensar bien y entender el propósito de Dios para cada situación, para cada camino, para cada dolor, para cada sufrimiento, para cada momento de nuestras vidas. Así que las desdichas y las dificultades de las personas malvadas que se van a empezar a describir en el versículo 19 como asolamientos, para enfatizar ahora la profundidad de sus crisis que los llevan a perecer. Porque la prosperidad o lo que él llamaba prosperidad al final no es tal. Porque aquellos triunfos se vuelven como sueños pasajeros, como una ilusión temporánea, como una pesadilla que al despertar va a inspirar rechazo. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Y si vos volvés a esa palabra en el versículo 2, cuando él dice, casi están resbalando mis pies, y él llega a comprender que los que están resbalando no es él, sino ellos. Y que Dios los pone en esa situación para hacerlos caer. Dice, ellos son los que están en dificultades, son los que están en asolamientos. Y es como que si ese despertar en el versículo 17 lo hiciera más comprender y llegar al entendimiento de lo que es Dios para él. Y ese Dios que no cambia, en el cual él puede estar seguro, más allá de las situaciones que él esté pasando en ese momento y las situaciones que él vea en las demás personas. Así que no solamente él en el versículo 1 dijo Dios es bueno, sino que ahora, a partir del versículo 18, él va a decir Dios es justo. Puedo entender que Dios es justo y que puedo descansar en lo que Dios ha determinado para mí, lo que Dios ha determinado para ellos. Es muy interesante porque él va relatando y él va diciendo, se llenó mi alma de amargura. Claro,
la envidia y todo lo que él veía bueno en la vida de los demás y todo lo que él decía, bueno, al final quizás lo mío no es tan bueno, lo llenó de amargura en el alma. Y dice, mi corazón sentía punzadas. Versículo 22 dice, tan torpe era yo. Claro, no entendías nada. Y a veces estamos en esa situación, ¿no? A veces me encuentro en esa situación, una situación en la que no entiendo nada. Y como leíamos recién al principio del Salmo 49, que hablaba acerca de que se vuelve un animal, ¿no? Sin sentido, sin racionalidad, sin poder entender. La torpeza de él se vuelve eso, porque lo impedía comprender la diferencia entre las acciones justas, de la gente buena y las decisiones de las personas malas, de aquellos que se alejan de Dios. Así que las riquezas que se fundamentan en la maldad, en el engaño, terminan conduciendo la vida de las personas a la ruina y son como un espejismo. Así que cuando él se percata, él entiende este fundamento inestable de este tipo de riquezas y de quienes las disfrutan de esta manera, de una forma injusta, reconoce que su preocupación, su angustia y el dolor que él tenía en el alma no tenía sentido. Por eso él dice en ese versículo 22, tan torpe era yo. Claro, era un necio, era un insensato, era como un animal, no tenía sentido. No estaba entendiendo, no me faltaba razonamiento. Y ese razonamiento lo encontró él en la presencia del Señor, lo encontró él en el santuario. Llegué al santuario, llegué a la presencia de Dios para entender cuál es la situación en la cual yo me encontraba. Y quizás, hermano, en esta mañana es volver a ese lugar, al lugar secreto, al lugar de la presencia de Dios para entender las situaciones. Situaciones que no nos gustan, situaciones que nos incomodan, situaciones que nos traen dolor, situaciones a las cuales no les encontramos respuesta, situaciones en las cuales no encontramos sentido, situaciones en las cuales no vemos el propósito y el plan de Dios, pero que Dios lo tiene y Él lo quiere revelar como lo hizo al salmista. Entonces el salmista sigue en su relato y en el versículo 24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El versículo 23, con todo siempre estuvo contigo, me tomaste de la mano derecha. Así que él puede decir, no solamente Dios es justo, sino puede decir, Dios es mi guía. ¿Ves? Él se da cuenta que él tenía de parte de Dios muchísimo más de lo que él pensaba. Dios le revela cuánto le había dado, me tomaste de las manos derechas. Vuelvo al versículo 2, mis pies estaban resbalando. Estaba yo casi como que me deslizaba, estaba patinando, sin embargo me tomaste de la mano derecha y estoy parafraseando y me hiciste entrar en el santuario porque yo no podía andar por mí mismo, porque casi estaba tropezando. Y entonces me guiaste de la mano como guía al Padre al Hijo, por un camino que Él no conoce y lo va librando del peligro y lo guía según su consejo. Y consejo aquí es la provisión de dirección de parte de Dios. Consejo aquí es la dirección en cuanto a una decisión o un curso de acción. No sabías caminar y Dios te enseñó a caminar. Te estabas casi cayendo en el barro fangoso y Dios te está guiando. Eso es lo que dice el salmista. Él es mi guía, Él me sostiene de mi mano derecha. Él me lleva. Y cuando Él habla acerca de me recibirás en gloria, no está hablando del final de la vida, sino está hablando de un caminar con honra, de un caminar honrado, del caminar de los hijos de Dios. Y ya llegando al final de este salmo, dice el versículo 25, él tiene que ser sincero y tiene que decir, mirá, mi corazón estaba desfalleciendo.
Él tiene que decir, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Claro, él se dio cuenta que todo lo que él pensaba que era bueno y que era prosperidad realmente no servía de nada. Que no servía de nada si no tenía a Dios. Que no servía nada si su vida no estaba llena de la persona de Dios. Que estaba vacío sin Dios. Y llega ese versículo 26 diciendo y siendo sincero, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No deseo más que Dios en mi vida. Esa es la conclusión a la que llega. Y él conoce algo de Dios ahí y dice, Dios es mi fortaleza. Porque cuando mi corazón está desfalleciendo, cuando no entiendo, cuando estoy confundido, cuando estoy perdido, puedo encontrar en el Padre Celestial mi refugio y busco a Él para poder obtener la claridad que necesito para vivir. ¿Ves? Él decía lo que era Dios para él, versículo 1, Dios es bueno. Pero a partir del versículo 17 comenzó a entender y su teología se comenzó a hacer vida. Tu teología se comenzó a hacer real. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entendió todo. Él me guía con su gloria. Él lo describe como su roca, como su porción. Es capaz de satisfacer tus necesidades de forma permanente, no solo en la tierra, sino en el cielo. Y Él pone en relieve la extensión de la grandeza y del poder de Dios. Y entonces cierra el salmo, y yo tengo que terminar. Dice, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta? Pero en cuanto a mí, porque esto se trata de Él y de Dios. Y todo el salmo, aunque Él metía a más personas, se trata en una charla de Él y de Dios. Esto se trata de vos y de Dios. Esto se trata de mí y de Dios. Y entonces Él dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Y entonces estamos obligados a volver al versículo 1, donde dice, Dios es bueno. Dios es bueno. Así que los pensamientos que concluye el salmista destacan este contraste de las personas que pasan a confiar y esperar en el Señor, y aquellas que se han apartado de la voluntad y del amor de Dios. Ellos van a ser destruidos, van a perecer. Y termina el Salmo con la misma confianza teológica con la cual comenzó. El bien es acercarse al Señor. El bien es estar cerca de Él, porque Él es bueno con las personas limpias de corazón. Es interesante, Jesús tomó esta palabra, esta frase en el Sermón del Monte. Tomó este pensamiento inicial y lo señaló. Bienaventuradas, para hablar de personas bienaventuradas y felices, aquellos que eran limpios de corazón. Así que de acuerdo a la teología del salmista, él va a describir a la gente que tiene un compromiso serio con la justicia como dichosos y felices. Ahí termina el salmo. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y déjame decirte que no había entendido yo tampoco. Yo me había encontrado quizás con ese versículo en Mateo como el salmista en el versículo 22, cuando él dice, tan torpe era yo, y no había entendido. Porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo verán en su vida real
y claramente, lo verán en su vida diariamente, lo verán en sus pensamientos, lo verán en las cosas que le acontecen, los verán en las situaciones difíciles, lo verán cuando no entiendan nada, los verán cuando piensen que no hay propósito para las situaciones que pasan, lo verán en medio del dolor, lo verán en medio de la enfermedad, lo verán, verán a Dios, ellos verán a Dios. Bienaventurados y dichosos, no aquellos que tienen prosperidad y se apartan de Dios, sino aquellos que están cerca de Dios y le toman como su porción para su vida. ¿A quién tenemos sino a Él? Y no deseamos más que Él en nuestra vida. ¿Sabes? Este es un salmo hermoso y precioso que nos enseña a pensar de la manera correcta. Y quiera Dios en esta mañana que cada uno pueda pensar de la forma correcta en cuanto a las situaciones que le pasan. Y si no, necesitamos ir al santuario, necesitamos ir al lugar secreto y obtener de Dios la guía necesaria para pasar por esa circunstancia. Y estar en ese santuario y salir del santuario diciendo, entendí, comprendí. Ahora conozco cuál era el propósito de Dios para la situación que estoy atravesando. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, gracias porque podemos concluir como Mateo 5:8 y decir, ellos verán a Dios, nosotros veremos a Dios. Señor, queremos verte cada día en nuestra vida, queremos verte en medio de nuestras circunstancias. Queremos verte cuando estamos resbalando, queremos verte cuando no estamos pensando de la manera adecuada acerca de las cosas. Queremos verte cuando no entendemos los propósitos, queremos verte cuando no entendemos las situaciones que vienen a nuestra vida, queremos verte cuando no entendemos el dolor. Y queremos decir como el salmista, entrando en el santuario, comprendí. Y llegar a un final diciendo, Dios es bueno, y nosotros lo entendemos. Y decir solamente deseamos a Dios. Nada de esta tierra puede suplir el lugar que Dios, que nuestro Señor Jesucristo puede tener en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, porque tú nos bendices y porque nos das mucho más de lo que nosotros necesitamos y merecemos. Te agradecemos en Cristo. Amén. Bueno, muchas